mostrar que en Ecuador podemos hacer materiales no tan solo, como tú decías en algún momento, de una tendencia, de una moda o cosas así, sino que para mí la música es como una gran mesa donde tienes todo tipo de comidas y tú degustas todo el tiempo, saborear todo y saber que degustarlo. Degustas cualquier tipo de comida, degustas cualquier tipo de música, y no por eso es mejor una comida o es mejor una música que otra, sino la posibilidad de tener una variedad, la unidad en la diversidad. Esto es Ecuasónica, desde Tema Central Estudio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ecuasónica, plataforma de contenidos culturales. Bueno, y estamos desde este lugar, nuestra casa, que siempre ha sido también el 1865 Museo del Rock Ecuatoriano, y con la grata presencia, desde hace mucho tiempo hemos querido tener este encuentro aquí con el maestro, gran amigo Leonardo Cárdenas. Qué gusto, Negrito, de tenerte aquí. Gracias. Te digo, Negrito, con mucho respeto, claro, y cariño, somos del mismo color casi, ¿no? Exactamente. Somos tocayos. Un gran compositor, pianista, director de orquesta, con quien vamos a mantener un diálogo. Vamos a descubrir no solamente quién es Leonardo, sino lo que ha hecho Leonardo por la música, por la cultura de este país. Tú vienes de Guayaquil, naciste en Guayaquil. Soy guayaco lojano, digo ahora. Ya. En todas las biografías que escribo en este tiempo, escribo compositor, músico, arreglista, productor musical, director de orquesta, de ascendencia lojana. Mi familia, todo es lojana. Yo, por coincidencias de la vida y la suerte me llevó a nacer en Guayaquil, pero realmente yo soy lojano. Considero que soy lojano, mis ancestros son lojanos. Tierra de grandes músicos, ¿no? Sí, de por supuesto, mucha música. claro, es una capital de la cuna, música, claro. y sobre todo es un espacio donde todo el tiempo está la gente, si no está vinculada a la poesía, a la plástica, está vinculada a la música directamente, como instrumentista, como cantante, o por lo menos como un melómano que le encanta la música y que está cercana a muchos artistas. Y por ejemplo, yo recuerdo cuando era adolescente, salíamos a la esquina del barrio y nos juntábamos varios amigos del barrio y nos poníamos a tocar y a cantar las canciones de moda. A mí me gustaba Supertramp. Supertramp. Me gustaba el rock, me gustaba Pink Floyd, sí, me encantaba The Beatles, me encantaba también Led Zeppelin, me encantaba. Wow, eras de los duros, claro, ¿no? Me encantaba el rock. Pues. De hecho, cuando empecé yo a tocar, las primeras piezas que empecé a tocar eran las canciones de los Beatles. Y recuerdo que fui a Guayaquil porque tenía unos parientes en Milagro. Entonces fui a Guayaquil y lo primero que hice es que me lleven a J.D. Fero Guzmán a comprarme algo de partituras de los Beatles. Yo ya estaba estudiando, regresé al conservatorio ya como de unos 13 años más o menos, y entonces pedí que me lleven a comprar partituras y logré tener 101 canciones de los Beatles en un libro. Claro, eran esas partituras que tenían unas notas grandísimas, ¿no? Y las melodías un poco condensadas y sobre todo facilitadas para que se pueda tocar en órgano fácil. Pero claro, yo tenía esa influencia y me encantaba realmente, porque fueron como los primeros maestros que yo tuve en cuanto al gusto de la música. ¿Podríamos decir que esos fueron tus inicios ya en la música? Sí. Todas las influencias que yo he tenido de la música las he volcado a las composiciones que yo hago. Hay un dicho que dice, o sea, un compositor o un creador es lo que escucha. Claro. Entonces yo tengo una influencia de todo. Y mi música tiene todas esas influencias. Tenemos referentes muy importantes como Salgado, redescubierto en este tiempo, el maestro Guevara, que ha sido el nexo entre lo académico y lo popular, y así hay una serie de compositores académicos olvidados y no conocidos, inéditos todavía, tanto en lo académico como en lo popular. Entonces ese coqueteo mío con la música académica, con la música popular, estabas en la mitad, ¿no? Siempre estabas con las dos. Necesitamos una música nueva ecuatoriana que tenga un criterio más universal. Que sea universal, por supuesto. Y ahí es donde empiezo yo a declinar mi camino de la farándula hacia este punto, en donde, claro, para mucha gente puedo ser un anacrónico, pero para mí es una necesidad
de establecer tal vez los puristas, pues, claro, tengo una visión distinta, o sea, en cuanto que yo soy rockero y no me gusta el jazz, o yo soy académico y odio lo popular tradicional, no, todo lo contrario, o sea, más bien eso me ha permitido pensar en la música como una gran mesa que tiene una serie de comidas, y tú puedes degustar, saborear de todo un poco, ¿no? Y vas a ver que todos tienen sabores diferentes y deliciosos, ¿no? Pero por supuesto. Con todas esas influencias de Guevara, claro, y de todos esos músicos, yo empecé a encontrar, en ese tiempo, en el 97, se hacía un proyecto que se llamaba, hacían Jorge Enrique Adún, estaba Julio, alguna gente en el Café Libro. Entonces empezaron como a descubrir la esencia de ciertos compositores, ciertos poetas, que empezaron a hacer unas tertulias musicales y conversatorios. Entonces yo asistí a algunos. Y empecé a descubrir también la música de Salgado y entonces me empecé a meter por ahí, empecé a estudiar más composición, más estilos, más cuestiones de la música latinoamericana, académica. Entonces empecé a pensar, decía, bueno, nosotros, siempre que viene gente de otro lado, dice, wow, qué impresionante, es que todos, que es increíble, pero ¿por qué nosotros no hacemos eso? ¿Por qué nosotros esto? Entonces dije, no, es necesario hacer nosotros también eso. Entonces empecé a volcar todo mis influencias musicales hacia la creación de nueva música académica basada en géneros tradicionales y claro, pecando de anacrónico para ciertos músicos, pero creo que fue el mejor camino. Y igual, así como hago música académica, hago música basada en géneros tradicionales, hago también pop, hago también rock, y cuando tengo que componer canciones que tengan que ver con la música popular tradicional, o más bien contemporánea, también lo puedo hacer. De hecho, me encanta el jazz, me encanta el Latin jazz, me encanta un montón de cosas. Es que eso es bueno, afortunadamente tú tuviste esa visión, creciste con muchos sonidos alrededor, te nutriste de los grandes clásicos del rock y escuchaste desde la música que llamamos música para planchar, pasando por el folclore, la trova. Entonces tuviste una visión mucho más amplia de los sonidos, de las músicas, y creo que eso te llevó también para tomar la tradición de aquí y hacerlo universal. Recuerdo un día que me acerqué a decirle a Piero, maestro, le digo, ¿sabe qué? Yo quisiera ver cómo consigo su disco de folclore a mi manera. En mi casa había ese disco. Yo me acuerdo cuando, antes de venir acá a vivir en Quito, escuchaba folclore a mi manera, y había unas zambas que había escuchado con chaclaneros porque había en mi casa esos discos, y ahí aprendí mis primeros acordes extraños, que eran como distintos a los que normalmente se usaban en cualquier guitarreada. Entonces yo le dije a Piero, le digo, ¿sabe qué, maestro? Yo no he conseguido ese disco y no hay en ningún lado. Entonces me dijo, pero tranquilo, yo lo tengo acá. Entonces no pudimos vernos en esa presentación, él había salido antes y yo me quedé. Total, me dejó en la recepción del hotel el disco con una firma y me lo regaló. Entonces yo decía, claro, ese disco fue un disco que marcó también en el criterio del manejo de la música popular tradicional una visión un poco más de avanzada. Entonces ahí le preguntaba, ¿y quién hizo los arreglos? Entonces me decía, había un loco que se llama Chango Farías Gómez. Y dice, él creó todo ese concepto. Y claro, después yo analizando, buscando, informando, me encontré, claro, la información de Chango Farías Gómez, que tenía un vuelo súper grande en cuanto a los arreglos y manejos de voces, con un grupo que tenía en los años 60, y después en sus trabajos de arreglística para grupos, para solistas. Y eso me marcó mucho, o sea, siempre estuve yo buscando alternativas. Esa es la inquietud, ¿no? Por supuesto. Cuando eres curioso, bueno, claro, es lo que te permite descubrir. Esa es una de las grandes posibilidades de aprender. Y ahora viene Inmortales. Salió hace poquito, ¿no? Sí. Es tu tercer hijo ya. Sí, este ¿no? disco es el último que hemos hecho. Yo tengo, aparte de haber dirigido la orquesta de instrumentos andinos, tengo otras agrupaciones con las cuales personalmente trabajo. Está Intempore, que es un ensamble, es un quinteto mixto que tiene flauta, clarinete, violín y cello más piano. Aquí tengo unos grandes amigos que son parte de este grupo y con los cuales, gracias a ellos, hemos podido lograr este disco, y este es el culmen también de un proceso de trabajo de esta agrupación de música de cámara, que un poco se ha dedicado a hacer una recuperación y puesta en valor de música ecuatoriana de compositores igual
inéditos y también compositores conocidos con reversiones de música tradicional igual ecuatoriana. De este sí lo tienes todavía. Este sí. ¿Dónde sí. se lo puede encontrar? Se puede encontrar, eso lo encuentran conmigo. Y también hay una página que es Intempore Ensamble, donde también se pueden contactar a través de esa página. Ahí tenemos nuestra actividad permanente. Se puede hacer música contemporánea, se puede hacer música popular, se puede hacer música académica, se puede hacer música tradicional ecuatoriana, en varios estilos, y estamos tratando de explotar esas posibilidades de estos grandes músicos. Victoria Robalino en el violín, está Amelia Rivadeneira en el cello, Yamil Erazo en la flauta, Benito Tayupanda en el clarinete y yo en el piano, en la dirección y los arreglos y composiciones musicales, que contiene una selección de 14 temas de música ecuatoriana académica y popular de los siglos XIX, XX, XXI. Y tenemos aquí, por ejemplo, La Pobreza, que es una pieza encontrada en el convento de la Merced, aquí en Quito, y que pertenece a la segunda mitad del siglo XIX. Yo conseguí esta partitura a través de mucha investigación, también. Eso conseguí a través de Pablo Guerrero, que tiene sus publicaciones, Pablo, en donde ellos tuvieron acceso al archivo y él levantó la partitura. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando trabajo con esta música, conservo toda la esencia de esta música, pero siempre procuro darle como un sonido renovado de acuerdo a esta época. Entonces tiene una selección este disco de muchas composiciones, en donde tenemos pasillos, tenemos por ejemplo música de Sixto María Durán, Pobre mi tierra es de Antonio Cabezas, que es de principio del siglo. No te olvidaré es un pasillo de Pollo Ortiz, Carlos Amable Ortiz, que data de 1908. Lojanita, que es del compositor Salvador Bustamante Celi. Ahora quise meter música de lojana, porque generalmente siempre he hecho música de todo lado y como que he dejado relegada la música lojana. También hay cosas interesantes, como esta jota. Bustamante Celi es una jota que se llama Lojanita. Es una jota que está basada en un género tradicional, o más bien género popular español. ¿Qué hacían los compositores ecuatorianos criollos de finales del siglo XIX o inicios del XX? Era trabajar con los géneros que ellos vivían, por ejemplo la contradanza, los valses europeos, la jota, la rondeña. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Criollizar de alguna manera esos géneros a través de las sonoridades más ecuatorianas. Está Miosotis, que data de 1922, de Sixto María Durán, que es un compositor ecuatoriano que no salió a estudiar en el exterior, pero él tenía un montón de oficios. Era ebanista, era abogado, era intendente. Claro, fue el primer director del Central Técnico que quedaba ahí en Alameda. Fue el primer, no fue el primero, sino fue uno de los directores del Conservatorio Nacional de Música. Y fue uno de los compositores que también lo tocaba internacionalmente y traía música desde Francia. La gran mayoría de su música tiene como cierta influencia francesa, y es muy interesante el trabajo que hizo. Claro, valses, él tiene Vals Boston, tiene Foxtrot, One Step, que eran las músicas que sonaban en los años 20 y que eran como las influencias musicales que tenían ellos. Y bueno, hay una serie de composiciones que terminan en una composición mía que se llama Bambuqueado, que es como una influencia sobre la música negra, en donde yo compuse una pieza que tiene esa sonoridad afro. Está también Aromando de Constantino Mendoza, un excelente compositor que también es poco conocido, puertovejense, es de 1951. Mi Chagrita Caprichosa, que hice un arreglo caprichoso también, en donde puse una sonoridad media rockera, que es la influencia que tenía yo cuando era muy joven, y que pienso también, uno obedece a la necesidad de que a través de la recreación de músicas como arreglista, no busques agradar a la gente, ¿no? Sino hacer una propuesta estética de tu parte, que tenga la influencia que tú tienes y que de alguna manera va a llegar a algún lugar donde alguien tenga esa influencia. Ha tenido una buena acogida esta pieza en alguna gente que la ha escuchado y me ha comentado. Debemos establecer un vínculo de esa, no llamemos tradición, de esa realidad de otro tiempo, para conocerla, o sea, porque es como valorar el trabajo de esos compositores, como para nosotros sería importantísimo después de unos 20 años que valoren tu trabajo, Entonces, ellos dejaron una huella que no fue trascendente porque nunca hubo una política de Estado
o un interés de la gente de que se desarrolle de una mejor manera el conocimiento casa adentro, ¿no? Es interesante que la gente tenga acceso a este material porque son discos que son como esos buenos libros bestsellers, que uno cuando quiere volver a escuchar, volver a leer algo que le interese, puede en su bitácora sacar su disco y escuchar de vez en cuando este material, que en algunos casos es inédito y en otros casos reversiones, pero que nos conecta con nuestro ser interior, que es casa adentro en nuestro país. De la experiencia que tuve con la banda sinfónica del Consejo Provincial, tuvimos un viaje a Enclave 92, se llamaba, en el año 87. Hicimos una gira con esta banda por Extremadura y ahí tuve la oportunidad de conocer al maestro Guevara, Gerardo Guevara. Ellos, junto a otros maestros, Edgar Palacios, Luis Gordón, Galo Cárdenas, Alisa Salvador de Burgos y el maestro Gerardo Guevara, tenían un sexteto que hacía música ecuatoriana un poco más elaborada, y ahí tuve la oportunidad de escuchar las canciones o las composiciones basadas en géneros tradicionales ecuatorianos del maestro Guevara, y me impresionó increíblemente. Yo decía, yo tenía 18 años en ese tiempo y estaba aprendiendo a tocar armonías un poco más sofisticadas y modernas de vanguardia popular como el jazz y cosas así, acordes un poco más complicados. Y me llamó la atención porque el maestro Guevara tocaba así, decía, no puede ser, es una persona que ya me llevaba varios años y tocaba el piano exquisitamente y con una sonoridad muy increíble. Y sus composiciones marcaron en ese momento mi intención de crear música ecuatoriana con esos vuelos. En esa ocasión, en el Festival de Loja, yo participé haciendo un pasillo con una letra del poeta que escribió la música de Alma Lojana, se llama Emiliano Ortega. Él había creado un par de poemas a mi abuela, y uno de estos poemas había musicalizado Edgar y el otro quedó libre. Entonces me cuenta a mí, anécdota de mi casa, ¿no?, que cuando le había dicho a mi abuela, tienes que ponerle música a ese otro poema también. A mi tío le había dicho eso y él le había dicho, sí, mamita, no te preocupes, algún rato. Entonces, como no le paraba mucho asunto a mi abuela, yo le había dicho a mi abuelita, ¿sabe qué, abuelita? Cuando yo sea grande voy a componer la música para eso. Y yo terminé haciendo eso. Qué interesante. Entonces, esa composición que hice cuando tenía 18 años, la presenté a ese festival y quedó finalista y quedó en segundo lugar. Fue la primera experiencia que tuve yo como creador y que tenía un premio y que llegué a algún lugar. Después de eso, lo más importante fue en el 98, hubo la primera Bienal de Música Ecuatoriana generada por Gamavisión y el municipio de Quito, y aparte de eso el maestro Osvaldo Guayasamín. Ahí recuerdo yo que también envié algunas músicas. Ya empecé, como te decía, yo hacía pop, rock, jazz. Eras muy abierto, ¿no? De música latinoamericana, trova, canción, baladas, todo. O sea, era un músico que fui versátil para poder vivir. Claro. Y además porque me gusta todo tipo de música. O sea, resisten haciendo muchas cosas. Pues, sí, ¿no? sí. Entonces había 3 géneros. Uno era pasillo, otro era yarabí y albazo. Entonces yo mandé una pieza en cada uno de los géneros. Entonces tenía para albazo, tenía una orquesta de cuerdas. Para yarabí y albazo tenía una composición de piano solo. Y en pasillo hice una composición con texto de Eduardo Ángel Silva. Entonces yo me aventuré a mandar las 3 composiciones. Dije, alguna de llegar, y si no llega ninguna, bueno, puede pasar. Total, de las 400 composiciones que llegaron a ser partícipes en este encuentro, yo llegué a tener 3 composiciones. Entonces fui finalista en los 3 géneros. Wow. Entonces para mí eso fue como un punto, fue como un trampolín que me llevó a otro estado en el concepto de la composición y como músico. Bueno, yo tenía todo un bagaje de la música popular por otro lado, y de pronto se fue encaminando mi mundo musical y sonoro hacia la influencia de la música ecuatoriana, pero siempre con un concepto un poco más académico. Tú has sido compositor, arreglista para muchos artistas, por ejemplo para Huidrobo, para Margarita Lazo, a ver quién más está, para Alberto Caleris has hecho con él, ¿no? ¿En qué consistió el trabajo exactamente que hiciste con ellos? Por ejemplo, con Caleris yo lo conocí gracias a Julio Bueno, que era director musical de su grupo, y había que hacer un concierto que se llamaba Romance de las Ciudades. Iba a ser en el Auditorio de las Cámaras, que era como el teatro culmen, siempre donde se hacían muchos conciertos importantes. Entonces me acuerdo que
Julio Bueno me dijo, yo ya sabía tocar algo de bajo, ¿no? Vamos para que toques el bajo, y me llevó. Pero como él ya estaba ocupado en otro tipo de actividades un poco más fuertes, poco a poco me fue dejando y me dejó encargado de Alberto Caleris, y ese fue mi primer concierto, un poco ya como responsabilidad de director musical en cierta medida. Es por traernos a la memoria a Alberto Caleris. Ha trabajado tanto por la música de acá, ¿no? Fiesta en el Mar, y tantos de sus discos que tiene, ¿no? Claro, tiene unas canciones hermosas. Yo realmente viví una gran experiencia con él. Igual con Hugo Hidrobo hemos trabajado en algunos proyectos, con la Margarita Lazo también, como te decía, Julio Bueno era en ese tiempo director musical de estas agrupaciones, entonces me fue endosando estos grupos y de alguna manera me hice cargo, vinculando, y eso me vinculó directamente a la práctica de la música y la dirección musical, como arreglista, como compositor. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? Estoy hablando de unos 22 años. Eras jovencito. Era bastante joven. Y claro, para mí fue una experiencia increíble, o sea, saltar al ruedo así, como un empujón, como decir, no sé nadar, me botan a la piscina. Grandes músicos, ¿no? Con grandes responsabilidades. Por supuesto, claro. Y con él empecé a trajinar mucho, y fue una experiencia muy interesante con Caleris, porque aprendí una serie de sonoridades nuevas en cuanto a armonías. Estuve trabajando varios años con él, y recuerdo que viajamos al oriente, a los campamentos, hicimos grabaciones de discos de canciones infantiles para UNICEF, hicimos algunas grabaciones de algunos discos con él, y con él tuve la oportunidad de viajar a Viña del Mar, en representación de Ecuador. Alberto Caleris fue en representación de Ecuador con una pieza que se llamaba Paisaje, que era un vallenato, y recuerdo que para mí fue una experiencia increíble, porque yo solo iba a tocar un sintetizador que tengo, un acordeón tipo vallenato, y como yo hice el arreglo, entonces era para supervisar de costadito nomás el asunto. Pero al rato de la hora llegué al ensayo, teníamos solo 15 minutos, y recuerdo que estaba el famoso director musical del Festival Viña del Mar, Horacio Saavedra, que yo lo había visto muchas veces en la televisión, y siempre que había el Festival de Viña del Mar era como un ídolo. Ya entonces, te llamaba la atención. Llamaba mucho la atención. Entonces yo llegué, maestro, digo, necesito que me facilite un sintetizador para hacer esta parte de acordeón. Me dijo, no, sigue aquí. Digo, pero este es el podium del director. No, sigue tú. Y me empujó a ensayar y a dirigir el ensayo. Esto estoy hablando de 1996. Fue una experiencia increíble. Yo tendría como unos 22 años, y para mí era una cosa grandiosa, que recién ahora me doy cuenta. En ese tiempo era muchacho, no sabía lo que pasaba. Para ti era una experiencia más, claro, pero ahora es el valor que tuvo eso, el valor que dices tú. O sea, estuve en Viña del Mar, y fue increíble. También tuve contacto con los Café Tacuba. Recuerdo, tenía una anécdota ahí, que estábamos en el mismo hotel, O'Higgins. Entonces yo iba a hacer unas llamadas para acá a Quito, y entonces alguien gritó por ahí y dijo, alguien tiene una pluma. Entonces yo regresé a ver y dije, yo tengo. Entonces le entregué, y era el Cosme, que en esa ocasión estaba con un atuendo de Charlie Chaplin. Entonces yo le presté y le dije, toma aquí. Entonces siguió firmando ahí los autógrafos, y mientras tanto yo estuve llamando por teléfono, salí, me senté un rato a descansar ahí. Cuando en eso regresa él y me hace así en el hombro, y me dice, esta es tu pluma, ¿no? Y me entregó la pluma. Entonces yo dije, yo la perdí, porque realmente... Tú no le ubicabas. No, o sea, yo me acuerdo que esa noche tocamos con Caleris, él presentó su canción, y después como grupo fuerte estaba Café Tacuba, que Cosme es una persona muy de luz, y es un ser humano que realmente yo ahí pude darme cuenta, claro, de una persona que era famoso. Y que para mí yo perdí la pluma, ni me acordé. Él regresó y me entregó directamente, cosa que no hubiera sucedido en otro momento. Experiencias, los encuentros que te da la música, ¿no? Cuando yo tendría unos 8 años, entré al Conservatorio de Música de Loja, y aprendí a tocar melódica. Estuve un par de años, y después, por una circunstancia un poco antipedagógica, tuve que dejar el conservatorio, y más bien me dediqué a estar jugando. Creo que a algunos les ha pasado eso, ¿no? Eso es terrible. Conozco a buenos amigos, Gino Castillo, por ejemplo, que el Gino salió y... Claro, y eso me costó mucho entenderlo después con los años, cuando ya pude comprender que yo nací para hacer lo que hago, ¿no? Para la música. Entonces, esa circunstancia negativa en ese momento, yo era un niño, tenía unos 9 años, 10 años,
y no tenía una mano grande. Entonces yo quería tocar piano y la profesora, que en ese tiempo era mi maestra, me dijo que mejor me dedique a tocar flauta o violín, porque mi mano no era como para... O el triángulo. O el timbre. No era para alcanzar una octava. Y entonces yo digo, ahora con los años ya que he aprendido sobre la cuestión de la pedagogía musical, decía, hay lecciones para un niño para que pueda expandir su rango de amplitud de la mano, y también hay composiciones creadas específicamente para un niño que no tiene una amplitud de mano, pero puede tocar piezas que llegan a cierto ámbito técnico y que podía hacerlo tranquilamente, pero la maestra me dijo que no, que voy a ¿Tú crees que eso puede ser como cortarle el sueño? Por supuesto. En este caso a un niño que quería ser músico, ¿no? Ahora ya hablo de eso. No hablé muchos años, pero ahora sí lo digo, y siempre estoy consciente de que hay que alertar a la gente, que hay que alertar a las personas que están estudiando música, que no es imposible, o sea, el poder realizar ciertos sueños. En mi caso, por ejemplo, yo terminé con esa circunstancia negativa y dejé de tocar, pero tocaba la melódica. Yo recuerdo, ojalá existan todavía los cuadernos, pero al final de todos los cuadernos de la escuela, yo me acuerdo que hacía una especie de escritura propia, en donde ponía los nombres de las notas, do, re, mi, escuchaba las canciones de la radio y las sacaba de oído, entonces tenía un buen oído. Y lo que hacía cuando tenía unas notas un poco largas, que duraban varios tiempos, ponía como unas ligaduras así largas, ¿no? Entonces yo contaba, o sea, eso era invento tuyo. Era un invento de un lenguaje que tenía yo para poder aprender a memorizar de alguna manera la música. Y eso me sirvió durante algunos años, hasta que por necesidad yo pedí en mi casa a mi mamá que me consiga una profesora. O sea, mi entorno musical, mi entorno de vida en la casa siempre fue la música. Estuvo rodeado de música. Sí, siempre. ¿Qué escuchaban en tu casa? En mi casa, ¿qué se oía? Escuchábamos los chalchaleros, escuchábamos escuchábamos Cantos para mi gente en ese tiempo, y también se escuchaba Nino Bravo y se escuchaba Rafael, pero también escuchábamos música ecuatoriana y sobre todo lojana. Se escuchaba mucho Salvador Bustamante, se escuchaba Cueva Celi, Manuel de J. Lozano, que son compositores locales. ¿Por qué? Porque en mi casa yo tengo un tío que se llama Edgar Palacios, y es el mayor referente que yo tuve como una persona a la que yo quería llegar a ser como músico, ¿no? Como él, ¿no? No tocar la trompeta, nunca me interesé mucho por tocar la trompeta, pero yo quería hacer lo que él hacía. Dirigía a un montón de músicos, hacía arreglos y componía música y dirigía orquestas, y eso me interesaba. Entonces, de alguna manera, él fue mi referente, y siempre estuve en nuestra casa, tocando con muchos amigos, mucha gente de Loja que estaban dentro del medio de la música. Entonces yo tuve ese entorno musical todo el tiempo, y eso fue una gran influencia. Cuando terminé el colegio, dije, yo quiero irme a estudiar música en el exterior. Vine acá a Quito, iba a estudiar en la universidad, pero fui allí donde estaba mi tío. Él dirigía la banda sinfónica del Consejo Provincial. Yo tenía 17 años, entonces vine terminando el colegio y me quedé gratamente impresionado, porque en el lugar que llegué había muchos jóvenes de mi edad y hasta menores que tocaban instrumentos de viento, que eso en Loja no era como muy común. No era común. Se tocaba piano, violín, cello, pero más por tipo ejemplo, sinfónico, ¿no? Sí. Claro. Entonces, cuando llegué aquí, resulta que me llamó mucho la atención. Entonces yo dije, o me voy a la universidad o me quedo aquí. Decidí quedarme ahí. Entonces estuve en ese espacio, aprendí de alguna manera autodidácticamente a la cuestión de los arreglos. Después seguí estudiando autodidácticamente, fui al conservatorio, a varios talleres aquí en el Conservatorio Nacional, pero básicamente yo tenía muchas inquietudes más allá del simple hecho de estar en una institución donde pueda aprender de una manera metódica. Cuando yo estaba de unos 14, 15 años, yo quería aprender a escribir música, pero no había quien me enseñe. Entonces me decían, no, es que tú estás en tercer año, tienes que llegar a quinto y te dan armonía y recién ahí vas a aprender. Y yo decía, no, yo necesito. Entonces me dijeron, ándate a Quito, en Quito vas a aprender, ahí hay más desarrollo, habla con Julio Bueno, me dijo. El Julio. Entonces yo él ya era docente acá, ¿no? Claro. No, y además él ya tenía una formación académica internacional que realmente era un referente musical. Estudió en Europa del Este, un conservatorio en Rumanía. Sí. Club Napoca, algo así era. Edgar también fue estudiante en Bucarest. De hecho, Edgar fue la persona que logró conseguir las becas para Pablo Valareso, para Julio Bueno y algunos otros músicos que estuvieron en Rumanía estudiando y que fueron a otros países de
socialistas. Sin embargo, Julio, bueno, claro, estaba viviendo aquí y él tenía un desarrollo ya académico muy importante. Personas mayores a mí, 10 años, con las cuales yo pude compartir y con las que pude aprender de lleno lo que realmente ahora hago. En el año 99 pasa algo importante también en tu vida, es un viaje a España que tuviste. Sí, gracias a una beca del gobierno español pudimos viajar 3 compositores. Estaba Jorge Oviedo, estaba Marcelo Ruano y yo. Aplicamos para unas becas que habían de la Fundación Carolina y logramos ir a estudiar composición electroacústica. Lo más paradójico era que al regresar no había ninguno de los programas, ninguna de la tecnología que había en España, en Madrid, para poder seguir trabajando en la composición. Entonces, bueno, fue un viaje impresionante en donde pudimos aprender cuestiones sobre la composición un poco más de vanguardia, ¿no? Y fue un momento muy importante en donde pudimos compartir con otros colegas de Chile, de Colombia, ¿no? De Costa Rica, claro. El año 2000 también es un año importante. Viajas a Venezuela, a Caracas. Yo trabajaba en el Centro Cultural Mama Cuchara. Ahora el Centro Cultural Mama Cuchara se llamaba Departamento de Desarrollo y Difusión Musical, y era compositor ahí y arreglista de las agrupaciones. Entonces yo tenía mucha actividad de composición, de arreglos, y decidí en ese momento aplicar para ese concurso y mandé una composición. Con todo, después de un tiempo me llamó uno de los que estaban dentro de la organización a decirme que la obra que había mandado había sido declarada mención honorífica única, porque habían 2 obras que llegaron a ser como ganadoras, pero solo había un premio. El premio era el que lograba hacer la composición para el formato que les interesaba a los venezolanos, era tener los instrumentos venezolanos tradicionales y una orquesta de flautas. Entonces el compositor que ganó eso fue un compositor venezolano. Yo pues claro. No me animé a escribir porque no tenía ni mayor condición de conocimiento de esos instrumentos en la plenitud que necesitaba. Así que aposté por hacer una composición solo para una orquesta de flautas, que ahora por suerte en uno de los discos que contienen mis composiciones está grabado gracias a un buen amigo que es Yamil Erazo, con el cual grabamos una orquesta de 14 flautas, y fue una experiencia increíble. Eso me abrió a mí como un poco las puertas internacionalmente para tener contacto con otros compositores, con otras realidades musicales, y también esos entornos musicales latinoamericanos que desde ese momento, desde el año 2000 hasta ahora, mantengo activo. Descubrí que fuiste director musical y productor de la Reunión de la Música Popular Ecuatoriana en un encuentro internacional de bandas sinfónicas Yamaha. En el año 2006 tuve la oportunidad de viajar, bueno, antes, en el 2003 a Brasil, a un encuentro iberoamericano de bandas sinfónicas que contemplaba la participación de compositores, de arreglistas, directores de banda sinfónica. Entonces tuve la oportunidad de asistir y ver toda una gama de la creación bandística en Latinoamérica. Después de eso viajé a la Argentina, y en la Argentina tuve la oportunidad de escuchar una banda que llamaban Banda Especial de Tocancipá, y escuché por primera vez música colombiana escrita para banda, pero con unos aires totalmente distintos. No puedo negar que eso me cambió el chip. Me cambió el chip, y dije yo, esa es la línea de la música del Ecuador, o sea, ir más allá. Los colombianos están adelantados, los brasileños están adelantados, los argentinos también, los españoles no se diga en la cuestión de bandas sinfónicas, con el trabajo de géneros tradicionales, pero remozados, renovados, nuevas creaciones basadas en esos géneros. Y dije yo, a partir de ese momento tengo que viajar a Colombia. Eso fue el 2006. Desde el 2007 no dejé de viajar. Y ahí estuve en estos encuentros, por ejemplo, de las bandas Yamaha, que se hacían unos encuentros en Bogotá, estuve en Manizales, tuve la oportunidad ahí de dirigir uno de los arreglos que había hecho, una composición mía. A partir de ese encuentro con la gente de las bandas sinfónicas, tuve contacto con una directora norteamericana que a través de sus buenos oficios hizo una selección de composiciones. Ella había estado en Brasil y estuvo en Argentina también, una selección de composiciones de compositores latinoamericanos, y se hizo un proyecto que se llamaba Master Music en Latinoamérica,
que era una selección de composiciones latinoamericanas para banda sinfónica editadas por una editora norteamericana, Ludwig Master Music. Entonces tengo mi primera edición de una composición para banda sinfónica a nivel mundial. ¿Y eso dónde se lo puede encontrar? Eso lo encuentras en internet a través de esta empresa. Ajá. De hecho, hace unos 3 a 4 años me fui allá a recibir un cheque honorario de venta de $24, que es nada, pero el hecho era tener la composición editada y estar en un catálogo internacional que es universal. Por supuesto. Tú has dirigido muchas orquestas sinfónicas aquí, has participado en tantos. Por ejemplo, estuviste también en la orquesta del municipio de Quito, ¿no? Sí, estuve... en la de instrumentos andinos. Sí. Estuve en el Departamento de Desarrollo y Difusión Musical como pianista de la banda sinfónica cuando empezó este proyecto en los años 90 bajo la mentalidad y direccionalidad de Julio Bueno. Luego fui compositor y arreglista de las agrupaciones y después estuve como encargado y luego regresé a la banda sinfónica en el 2016 como director musical. Estuve 1 año y medio, casi 2 años, y luego pasé a ser director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, de la cual estuve hecho cargo hasta el año anterior. Fue una experiencia magnífica de cerrar un ciclo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En Andinos estuve como 1 año y medio. Fue una oportunidad de cerrar ciclos y sobre todo de compartir con estos excelentes músicos, tanto académicos como populares, y que manejan repertorios variados en cuanto a todo tipo de música, desde el académico hasta el popular. Y la gran experiencia con la Orquesta de Instrumentos Andinos, esas posibilidades tímbricas, sonoras, son muy versátiles, sí, ¿no? Son muy versátiles, y aparte de eso también vale la pena recalcar que ellos tienen sus propias composiciones creadas por músicos de la misma orquesta, que ahora ya no están algunos de ellos, el caso de Milton Arias, el caso de Segundo Cóndor, de Enrique Sánchez. ¿Y hay registros de eso? Hay unos discos, pero en este último tiempo ha sido como un poco difícil porque ya la tecnología te dice que ya no fabrican discos, ya no son importantes, pero también hay que hacer un trabajo fuerte en la memoria, recolección de todo ese material para tener un material discográfico, por lo menos sonoro, registrado. Exactamente, que eso esté en bibliotecas, esté en lugares para consulta. Claro, lo que hablábamos hace un rato, o sea, el tener toda esta música de estos compositores académicos, de los populares, con buenas versiones, como una política de Estado, que realmente es como que está descuidado ese papel, ¿no? Falta mucho por hacer. Por supuesto. Cuéntanos, ¿qué es Tuwamari? Fue una orquesta de cuerdas que tuvo como sede, gracias a la gestión de algunos de los músicos de Tuwamari y la aceptación del arquitecto Bernardo Mantilla, que era el director del Teatro Bolívar. Estuvimos establecidos ahí en el año 2008, estuvimos por el espacio de 1 año y medio también, trabajando ahí, hacíamos conciertos, era nuestra sede, y Tuwamari fue el principio de lo que es el disco Zapateros y Albazos, en donde yo hice una recopilación antológica de música ecuatoriana con arreglos para orquesta de cuerdas, que contempla música patrimonial ecuatoriana de compositores académicos y populares del siglo XIX, XX y XXI, en donde encontramos piezas inéditas y otras cuestiones reversiones. O sea, yo siempre apuesto en que debe haber una renovación del folclore o de la música tradicional de una manera estéticamente bien lograda, de tal manera que no sea solo para el gusto personal del público local, sino sea universal. Entonces, en mis trabajos en cuanto a la arreglística y producción de estos discos siempre ha sido la búsqueda de situar de alguna manera la música ecuatoriana tradicional y académica en otras esferas mundiales. ¿Cómo fue concebido? ¿Con qué músicos participas? Bien, este disco es una orquesta de cuerdas creada en estudios de grabación. Realmente era muy difícil tener una orquesta de cuerdas en vivo, porque hay que tener más o menos un número de unos 16 músicos. Imagínate, ¿en qué estudio puedes hacer eso, no? Claro, era difícil. ¿Dónde lo grabaste? Este disco se grabó en el estudio de Pierre Marocco, Oslan, en donde yo realicé como 60 arreglos de música ecuatoriana para cuerdas. Cada semana hacía 3 arreglos, como teníamos 2 ensayos por semana. Entonces yo trabajaba, ya no tenía ningún trabajo institucional, entonces trabajaba en mi casa y hice muchos arreglos, de los cuales todavía conservo algunos. La orquesta de cuerdas que armamos en el estudio fue un quinteto triplicado.
Estaba en el violín Felipe Luzuriaga, violín 1 y 2, en la viola Manuel Moreno, en el cello, Manuel Ignacio Moreno, claro, en el cello, en la viola, en el cello está Juan Carlos Moreno y en el contrabajo Rodrigo Becerra. Rodrigo. El técnico de grabación fue Pierre Marocco. O sea, fue un proyecto muy ya te has rodeado de la crema ahí, creo ¿no? que era lo más necesario en su momento. Yo había trabajado con algunos de ellos en varios proyectos grabando producciones para otras personas. Tuvo el auspicio del Fonsal, que fue muy acertado porque gracias a esos auspicios en donde se invirtió el dinero de una manera muy bien lograda, claro. Se puede tener este tipo de trabajos. Se hicieron otros trabajos, ediciones de libros, videos, está el disco de Pies en la Tierra, está también el disco de Mancero, que era el trío Yangana. 2010. ¿Dónde se lo puede encontrar si es que todavía hay este disco? ¿Cuántos ejemplares se hizo? Se hicieron 1000 discos. Yo tuve acceso a 300, pero quedaron 700 discos en el Fonsal y reposan ahí el sueño de los justos. Eso es con todos los artistas que, por una parte, el Fonsal les ha ayudado a hacer los discos, pero por otra se ha quedado con la mayor parte de los discos ya hechos y no sabemos qué destino han tenido. Claro, ahí hay unos temas de la ley de Contraloría. Tú no puedes vender, tú no puedes regalar, tienes que justificarse de alguna manera, porque si no, ese material no se puede entregar a ningún lado. Y ahí reposan los discos. Cada vez me preguntan, ahorita yo ya no tengo edición, hice una edición como corta de estos discos, pude ya de alguna manera vender algún material. Ahora no tengo nada, creo que es el último disco que tengo, pero la gente me pide este disco porque gracias a... Es un referente este trabajo, claro, ¿no? En cuanto se convirtió en un referente a la composición. Y me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque de esa manera también estamos recuperando un material de compositores inéditos, no conocidos, otros conocidos, pero se está de alguna manera valorando el trabajo de estas personas. Eso es el respeto, ¿no? Claro. A toda la gente que hizo ese trabajo. Tuvo una gran acogida a través del programa de Diego Kendo, de Melomanía creo que se llama. Sí. Entonces él siempre ponía algunos de estos temas y la gente logró aceptar este disco y de alguna manera se convirtió, claro, en un referente. Mientras estuvimos en Sucesos también lo poníamos, claro, porque es un trabajo, bueno, digno claro, de apreciarlo. Claro, estoy tratando de ver si algún rato puedo hacer un tiraje nuevo. Como decíamos, ya esto se convierte como un material de coleccionista. De colección, claro. O sea, ya nadie compra discos, pero es como un libro. Yo quiero tener ese libro, yo quiero tener ese disco, y de alguna forma, espero en algún momento pueda estar en plataformas. Y luego viene Albazo, música de cámara. Ah, sí, este disco tiene una gran historia. Cuéntanos. A ver, la historia es que ganamos el premio en la primera convocatoria del Ministerio de Cultura. ¿De qué año es? Este es del año 2008. 2008. Es anterior a Zapateros de Albazo. Es anterior. Pero recién tuvimos el disco en el 2012. Parte del premio era un premio económico y la edición de 1000 discos. Esos 1000 discos eran 700 para el Ministerio de Cultura y 300 para nosotros. Pero el rato de la hora se demoraron desde el 2007 hasta el 2012, 5 años. ¿Se demoraron en qué? En entregarnos el disco. El disco ya estaba hecho. O sea, el disco, ¿cuál era el premio? Listo. El premio nos daban $3,000 económicos y la edición de 1000 discos. Pero nosotros entregamos el disco máster. Entonces entregamos el disco máster y en los años que pasaron después de la selección y de ganar el proyecto, se traspapeló el disco y después se perdieron y tuvimos que volver a hacer otra masterización, y cuando entregamos se demoraron 2-3 años. Yo he visto dónde están esos discos. ¿Dónde están? Reposan en cajas. Hace unos años estuve rondeando en el ministerio y me llevaron a hacer un tour, una gira, ¿no? Porque había la posibilidad de prestar mis servicios para el ministerio. Y cuando veo unas cajas digo, ¿y esto qué es? Bueno, pues con gran orgullo, estos son los discos que producimos con los artistas. ¿Pero qué hacen ahí? Le digo, los discos no es vino. Los vinos no, los discos no hay que añejarlos. Los discos, esto tiene que, es que damos a personalidades. Así que, señores del Ministerio de Cultura, por favor, todos los discos de todos los artistas que han producido, que han tenido, digamos, la suerte de ganar los premios y de haber impreso los discos,
queremos verlos circulando, queremos comprarlos. Esos discos tienen que estar al alcance de la gente, no guardados en cajas en los despachos del ministerio. Bueno, fue un momento, un entuerto fuerte administrativo, pero lo logramos. Pero yo recuerdo que se hizo el lanzamiento del disco en la Casa de la Música. Primero, la convocatoria fue muy floja, habíamos más músicos que público. Y segundo, no llegaron los discos en su momento. Hicimos un lanzamiento ficticio de un disco que no existió y llegó el disco después. Y después lo que hicieron es crear un concierto en el auditorio de las cámaras y regalar los discos. ¿Qué miope es? O sea, es lo que yo te digo, o sea, la falta de visión de política cultural que defina estas cosas que en otros países existen y que son los referentes de la cultura e identidad de un país. Como te dije, deben estar al alcance de la gente, del público, lugar de yo me acuerdo que me llamaban del mismo Fonsal a decir que como me habían dado unos discos a mí, que yo entregue, pues estaban pidiendo un montón de personas y que yo les entregue a ellos el disco. Yo les decía, pero tengo 300 discos que me dieron ustedes y yo he entregado, yo regalé a mucha gente del medio cultural, porque era como mi primer hijo en cuanto a la profesión personal. Y yo dije, debo regalar esto. Tu hijo tiene que conocerlo, ¿no? Y lo guardaba yo para los viajes que tenía para regalar, que casi nunca tenía cosas propias. Y me llamaron y me dijeron, usted debe entregar esos discos, porque entonces yo dije, usted tiene 700 discos, ¿por qué no los entregan ustedes? Pues, no, es que usted debe entregar, por eso le dimos a usted. Y entonces yo me quedé frío y dije, bueno, ojalá que no se repita esa visión miope a veces de la gente que está en administración cultural, que realmente no nos hace ningún favor en esos cargos. Tienen poco criterio para hacer las cosas. Este disco ese disco es anecdótico, más por las peripecias que ha pasado, ¿no? y sobre todo, claro, es un trabajo de composiciones mías, en donde yo hice una selección de lo que había grabado durante varios años, que tuve la oportunidad de tener amigos, de tener contactos, intercambios, y logré grabar esto con un escueto presupuesto de mi bolsillo, de alguna manera, y contiene un poco de mis composiciones. Tengo más o menos como unas entre 80 a 100 composiciones en varios formatos, desde cuerdas, grupos de cámara, vocales, tengo sinfónicos. Pero este es un condensado, un poco de música de cámara. Está escrito para... aquí está, por ejemplo, la obra esta de flautas que mandé a Venezuela. Hay una de las primeras composiciones que hice yo con este sentido de... en 1998, recuerdo, con este sentido de neonacionalismo, de un nacionalismo de estos tiempos, para un formato de quinteto de flautas. Recuerdo que lo escribí para Yamil, Yamil Erazo integraba un quinteto con el maestro Luciano Carrera, y en los festivales de flautas que hacía el maestro Luciano, se estrenaron estas obras. ¿Qué pasó con ese festival? Todavía existe, lo hacen todos los años, pero como siempre decía el maestro, no tiene recursos para poder gestionar la venida de gente, pagar hoteles, hacer encargos de obras, talleres, cosas así. Y entonces se mantiene como un poco perfil bajo en este último tiempo, pero sí lo hacen. De hecho, ahora tienen ellos una orquesta nacional de flautas, comandada por el maestro, y de alguna manera hacen este festival en junio, se decía ese festival. Entonces, esta composición yo la compuse justamente para ese festival. Tengo otro cuarteto de cuerdas que compuse para el maestro Gerardo Guevara en homenaje a él, y de ahí tengo una obra que se llama Jumbo, que es la que más se ha tocado, está escrita para cuarteto de cuerdas. Igual tuve la oportunidad de haberla escrito después para un formato de una orquesta ampliada, esa la dirigió el maestro Schiffer, y después esta misma obra la estrenaron en Polonia, un amigo director venezolano que me contactó, y él ha estrenado mi otra composición que se llama El Vaso, de cuerdas, que fue inicialmente compuesta para Quito 6, que era un formato de cámara mixto. Y bueno, esa pieza es la más viajera de las que tengo, y la que ha paseado por todo el mundo, traspasado las fronteras. Y de alguna manera eso no es que me hace sentir orgulloso, solo me hace pensar que la música que uno hace, no porque estemos en Ecuador o estemos en otro país, si tiene una condición de comunicar. A la final la música es un lenguaje que comunica, logra traspasar fronteras y estar en escenarios diversos, no como música de Ecuador, sino como una música como mundial. Música universal. Yo iba a acotar lo siguiente, que tiene que venir gente de afuera para que valore tu música y la lleve, por ejemplo, en este caso a Polonia.
Claro, ¿no? A veces ese es un problema, insisto, son políticas de Estado, son visiones de las personas que están administrando culturalmente las cosas que tienen que ver con estamentos como Ministerio de Cultura o como entidades públicas que tienen adscritas secretarías de cultura, claro, cosas así. Que tiene ese Esta es una parte de la cultura, la música es una manifestación cultural y hay otras posibilidades sobre la diferente tipo de cosas que tienen que ver con la cultura. Y además es una manifestación poderosa, porque es universal también, claro, ¿no? Me gustan todos los géneros y he escrito en todos los géneros, todo tipo de música, pero lo que más he escrito, y alguna vez me reía con algunos amigos, porque claro, he compuesto el Yumbo 1000. El Yumbo, por claro, ejemplo. Me encanta el Yumbo porque es una música muy guerrera, muy energética. Y ¿de dónde viene el Yumbo? El Yumbo es una composición, perdón, no es una composición, es un ritmo, un género de raigambre indígena, precolombino. Es música anterior a la conquista, al igual que el yarabí, claro, que es una balada andina, altiplánica, y lo mismo el danzante, que son como la esencia de la música vernacular indígena de estos territorios. Entonces el Yumbo creo que para mí es uno de los géneros y de los ritmos que más me han permitido mostrar como mi solvencia musical, llamémoslo así. Donde entendí que el Yumbo era importante cuando escuchaba la música del maestro Guevara. Estaba Guaguaki, estaba Apamoizungo, y claro, era como una música dancística, guerrerística y una cosa así, y me llamó siempre la atención, hasta que empecé a componer mis primeras composiciones con géneros tradicionales y encontré en el Yumbo una forma de expresar como una tiene más fuerza energética, ¿no?, que llevo dentro. Entonces ha sido como el vehículo principal para mostrar en cierta medida mi tendencia musical, ¿no? Minutos que hemos tenido de charla hemos aprendido bastante. Creímos que conocíamos un poco de la tradición, pero con lo que tú nos acabas de dar esta clase didáctica, bueno, nos quedamos cortos y veo que hay que investigar y estudiar bastante, porque tenemos que primero conocer lo nuestro, ¿no? Apreciar lo nuestro casa adentro para luego sí pues poder apreciar lo que viene de afuera. Ahora te invito a un diálogo, pero es como un ping pong, así, rápido, respuestas rápidas, ¿no?, que se llama el feedback de Ecuasónica. Híjole. Donde vamos a tomarte ahora sí la lección. Sí es difícil. Exactamente. El disco ideal para empezar el día. Debussy, piezas de piano. Claude Debussy. El primer disco que compraste, ¿te acuerdas? El primer disco fue Los Beatles, pero el primer disco que compré fue el disco rojo. ¿Ah, sí? Ah, el álbum doble. Álbum doble. Ah, qué bien. Un disco, un artista o grupo que te resuma a Ecuador. Benítez y Valencia. Un disco que ofrecerías a un amigo. El disco sinfónico de Sting. Un disco que ofrecerías a tus hijos. Algunos de los discos de los Beatles, porque son una referencia. Es la base, ¿no? O sea, nunca vas a dejar de. Alguien me decía, son muy zanahorios. No, son la base de lo que nosotros hemos construido y mucha gente ha construido. Un disco para ofrecer a la novia. Híjole. Zapateados y albazos, pues. Puede ser, sí, puede ser. Pero me gustaría, por ejemplo, un disco como un disco de Acaseca Tríos. Porque hay cosas muy interesantes que hace Juan Quintero. Un disco en el que te sientas plenamente identificado. Uno que me rememora a mi infancia y que generó como ese camino por donde he caminado en este tiempo. Es un disco que es homenaje póstumo al Potolo Valencia, donde había una cruz que es la cruz de, creo que debe ser de la compañía. Y ese, cuando tendría unos 6 años, en mi casa lo ponían, y de ahí una canción que siempre no me abandona y siempre la llevo conmigo porque es como un recuerdo de infancia, es Tu Partida. Tu Partida. ¿Puedes recordar el disco más extraño que tienes? Tengo unos ciclos de Stockhausen. Ah, Stockhausen.
Wow. Claro, tiene una sonoridad moderna. Tengo otro electroacústico, concreto. Sí, electroacústico. Sí, y ¿no? Tengo otras cosas, por ejemplo de Hades, un compositor inglés también de nueva complejidad que se denomina ahora en la música de vanguardia y de esta época, en la música clásica. Está un disco que tengo de Samuel Hades. Hades. Unos 3 discos favoritos. Dijiste el álbum rojo. El álbum rojo 1. Otro que me gusta también es Supertramp en París. Y me gusta, por ejemplo, este que decía Folklore a mi manera de Piero. Ajá. Y bueno, y tengo algunos otros discos que no recuerdo, pero en mi casa tenía como 3.000 discos. Cada vez que viajaba afuera al exterior me traía entre 50 a 100 discos. Ese Una de las cosas es cool. ¿No? Genial, es genial. O Obertura para tontos, ese. De hecho, el primer arreglo que hice para la banda sinfónica fue ese. ¿Sí? Sí. Wow. ¿Tu banda sonora favorita? La Misión. La Misión. La Misión. ¿Tu libro favorito? 100 años de soledad. ¿Y un disco que te lleve a descansar? Me gusta mucho Three de Richie Sakamoto, donde toca Jacques Morellenbaum. Y me gusta mucho la música de Sakamoto. De hecho, me siento muy identificado también con él. Tengo otro ensamble que se llama Tritono. Y de alguna manera Tritono es justamente ensamble, es un trío que tiene violín, cello y piano. Y es de alguna manera un análogo de lo que sería el trío o 1996, que es un disco en donde Sakamoto tiene composiciones suyas escritas para trío de violín, cello y piano, y de alguna manera fue una influencia para tener ese trío, que con ese trío también grabamos en este disco un par de temas, y fue también la oportunidad de ponerlo ahí porque es una sonoridad muy interesante. Hay muchos tríos de Beethoven, por ejemplo, el trío para el trío clásico, y Brahms también, y algunos compositores clásicos tienen ese formato de alguna manera instrumental, que yo también lo tomé para hacer grabaciones como las que tenemos ahora y para tener repertorios escritos para ese formato. Qué bueno. Bueno, qué gusto tenerte, mi querido. Gracias, Hernán. Negrito, Leonardo. Siempre aprendemos con los diálogos. Tuvimos el gusto de tener al maestro Leonardo Cárdenas Palacios aquí en Ecuasónica. No se olviden de seguir nuestras páginas, nuestras plataformas, suscríbanse, envíenos sus comentarios, sugerencias, estamos muy abiertos para aprender de eso, ¿no? Un abrazo y nos vemos la próxima.